Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarlos con mi canción favorita, Hero 2, y con la versión más hermosa realizada por The Covers Duo. De verdad, este par de chicos que me encantan, los sigo desde siempre. Así que vaya el saludo también para The Covers Duo con la canción Hero 2. ¿De dónde? De anime Boku no Hero Academia. De verdad, me encanta. Hero 2. Y como dice, héroe, también soy héroe. Mi corazón no se rendirá. Esto es un canto a la vida, chicos, es un canto a lo que hacemos, es un canto simple y llanamente, wow, para todo lo que se hace en el día a día. Momentos buenos, momentos malos, así es la vida. La canción Hero 2 con la cual empezamos la clase del día de hoy, la clase final. Sí, es la última clase del año, chicos, de historia del octavo año básico. Me da pena, me da alegría, me da felicidad, porque de verdad ha sido un camino genial que hemos realizado, que lo hemos hecho a través de clases, gran parte de ello, y también entonces en el canal de YouTube. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia y un poco emocionado porque comenzamos la última clase del octavo año básico ahora. Temprano por la mañana me tomo yo mi cafecito para andar con energías, porque si no me quedo dormidito. Ahí está, chicos, gusto por saludarlos. Día de hoy, viernes 20 de noviembre. 20 de noviembre, donde ya estamos entonces terminando con los contenidos de esta unidad 2. Estamos haciendo una clase que es un bonus track, y con esto terminamos entonces nuestra unidad de ilustración y procesos revolucionarios. Si había que hablar de revoluciones, hay que hablar sí o sí de la revolución industrial. Pero antes, yo te quiero dar las gracias a ti por toda la confianza, por haber estado viendo estas clases, por estar conectado con nosotros a través de @0recargado en el Instagram, por también seguir el canal de YouTube El Loco Profe de Historia, y por haber entonces estado durante estas 21 sesiones que tuvimos a través de esta pantalla, en esta cercanía, chicos, en esta conexión que uno logra hacer con ustedes a través de las pantallas. En algún momento alguien dijo, profe, no me gusta mucho la intro, no me gusta mucho que se hable. Si quieres solamente hablar de historia, ya tú empiezas la clase en el momento donde hablamos solamente de historia. Pero yo creo que este momento donde nosotros hablamos sobre nuestras emociones, de nosotros mismos, es tremendamente necesario. Porque aunque ustedes no lo crean, o con el tiempo ya uno empieza a normalizar, estamos en pandemia, estamos encerrados. Y yo siempre les digo, incluso cuando tenemos clases en vivo, también le digo a los chicos, oye, hagan las cosas que a ustedes les guste hacer. Si les gusta escribir, si les gusta dibujar, si les gusta ver monos, si les gusta, vean, hagan lo que quieran, chicos. Creo que la pandemia nos ha dado esa posibilidad, chicos, finalmente, de poder hacer las cosas que en el colegio no hubiésemos hecho. Bien, no se lo tomen como que, uy, estoy encerrado, me siento mal, estoy pésimo y todas esas cosas. No. Tómenselo como esta oportunidad tremenda y genial de poder hacer cosas ya que en su momento normal, con todas las clases, trabajo y todas las tonteras que el colegio en general nos exige hacer, y no digo como colegio como el colegio mío, sino que como sistema educativo, ya creo que esto es muy importante y esto es muy necesario. ¿Bien? El día de hoy, la clase final es Revolución Industrial, y con esto cerramos los contenidos. Sí, pero no nos vamos a ir así, porque esta semana estamos celebrando el video número 100 en el canal de YouTube. Y a lo mejor los que están viendo este video a través de Classroom no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando. Bueno, chicos, les voy a contar también para que ustedes sepan, y si estás viendo este video por primera vez también. Celebramos hace un par de días el video número 100 en nuestra plataforma de YouTube, e hicimos un especial muy emotivo, con saludos, ya con reflexiones, y para celebrar, porque eso
se tiene que celebrar en grande. Fueron 100 videos que hemos subido. Vamos ahora en el 104 con este, creo. 104, sí. O sea, imagínense, ya muy rápido hemos subido de video. ¿Ya? Y vamos a celebrar. Y vamos a hacer entonces un sorteo. Pero un sorteo espectacular. ¿Bien? Lo primero es que acá yo los tengo. Tengo mis premios. Se los voy a mostrar, chicos. Miren, ahí está. Primero vamos a hacer un sorteo de una gift card para Sweet Rock, chocolatería artesanal, que esto queda ubicado acá en Pichilemu, en pleno centro. Ya, esto es un auspicio del profesor Jorge Galás, que me dijo, Álvaro, yo me quiero poner con tu concurso. Mira, aquí tenemos una gift card de 10.000 para que vayas a tomar un chocolatito, los chicos se tomen un brownie, un rico café, qué sé yo. Oye, aquí está el profesor Jorge Galás, entonces nos dio esta gift card ya de 10.000 pesos para ir a consumir a Sweet Rocks. Oye, de verdad, chicos, esto para mí es un lujo, me encanta. Voy a celebrar con un cafecito, pero este artesanal no. Hecho por mí. Y el loco profe dijo, miren, ¿saben qué? Yo también me voy a poner con un libro que a mí me encanta, que de hecho incluso me lo compré para mí también. Miren, ¡tarán! ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Ahí está, miren, yo siempre ando con mi polera Manuel Rodríguez, cuando es temprano, miren, voy a mostrar, está un poco guata, ahí está. De Guido Kit Salinas, Manuel Rodríguez, ahí está, ¿ya? Un trabajo pero espectacular, me encanta. Y yo de este libro de Guillermo Parvex dije lo voy a regalar porque este libro es espectacular. Así que tenemos este libro también de regalo, ¿ya? ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Y le comenté esto a la librería que leo en Pichilemu, que ustedes la conocen, ahí en la avenida Ortúzar, en pleno centro, y me dijo, ¿sabes qué, loco, profe Historia? Quiero sumarme a tu concurso, y lo que vamos a hacer es entregarte 2 libros más. Y yo dije, ¡oh! ¡Santa madre de la cachulla! Ya son muchos libros, pero es que no están de más. Y ¿qué vamos a entregar? La colección, la trilogía de Guillermo Parvex, con este librito que se llama Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. Oye, de verdad, estos libros son espectaculares, chicos, son espectaculares. Ya, yo me los quisiera dejar para mí, pero no puedo. Porque de hecho ninguno de los dos lo he leído, pero sé de en qué trabajan, en qué consisten. Así que miren, ahí está, Servicio Secreto en la Guerra del Pacífico. Oye, espectacular, ¿ya? Y acá está, el clásico de clásicos, ¿ya? Un veterano de 3 guerras, ¿ya? Es decir, de cómo José Miguel Varela, chicos, en esta edición nueva y aumentada, él recuerda su paso por estas 3 guerras, desde la guerra contra España, la guerra del Pacífico y la guerra civil. Chicos, oye, de verdad, este sorteo va a estar espectacular. Este sorteo es el día domingo 22, donde con toda la gente que siga @CeroCargado, que siga a que Leo Pichilemu, que siga a Tejidas Corin y que vaya a comentar después al video número 100 qué premio quiere ganarse, vamos a hacer el sorteo, ¿bien? Hay hartas posibilidades de ganar, de hecho no hay muchos que están participando y que están haciendo todo lo como corresponde, así que chicos, vayan y motívense. ¿Y por qué? Pero profe, ¿por qué hay que etiquetar a Tejidos Corin? Porque ahí está, el impostor, la skin del tío Álvaro, auspiciado por, ahí está, Tejidos Colin, ya que nos regaló esta skin, este impostor, este tripulante con el color naranja, que es el que ocupa el tío Álvaro cuando juega sus partidas de Among Us, que podemos también ver a través del canal de Twitch. Así que aquí está este Among Us. Oye, es hermoso, es un tejido hecho a crochet, es un amigurumi. No tiene nada, absolutamente nada que envidiarle a lo que se venden en Smart. De hecho, este está muy, muy hermoso. Y es la skin naranja, es la que ocupa el profe. Entonces ahí está también Tejidos Colin, auspiciando el canal de El Loco Profe de Historia. Oye, nos volvimos locos. 5 premios para celebrar nuestro video número 100. ¿Qué iremos a entregar cuando celebremos los 1000 suscriptores? Oye, eso va a ser genial, ¿bien? Y de esa forma, chicos, yo te dejo entonces invitado a que vayan a ver el video número 100 si estás viendo esto desde el canal de YouTube. Ahí va a estar apareciendo arribita ya el video número 100 para que tú vayas, lo pinches, ya lo veas y veas entonces cómo se pueden ganar esos premios. Yo creo, la verdad las cosas, que el concurso va a estar súper genial porque ya hay varias personas que están participando. Muchos quieren el Among Us. Así que, chicos, vayan, participen por todos los premios.
Y la verdad es que yo estoy muy agradecido y por eso es que estamos haciendo este concurso. Gracias a @tejidoscolin en Instagram para que la sigan. Ya, y @queleopichinemo para que también los sigan a los chicos que han auspiciado este concurso. Y también a el profesor Jorge Galás, que ustedes los pueden buscar como Jorge Galás en Facebook. Él hace unas cápsulas de historia. Los que ven Pichilemu TV a veces lo conocen porque trabaja conmigo en el canal también. Así que estoy muy feliz de los sponsors que tengo. Bien, con eso, ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Si no te gustaba todo eso, tendrías que haberte saltado todo esto porque, como siempre digo, esto es un video. Tú le puedes adelantar, poner pausa, atrasar o hacer como que tú lo ves. Pero es la última clase que nosotros nos vamos a ver, chicos. La última clase es, por favor, no se vayan. Bueno, ya ya se acabó. Vamos a caracterizar el proceso de la revolución industrial en Europa y en el mundo. Y esto es una clase bonus track porque no están tus contenidos, sino que a mí me gusta verla porque hemos hablado de todas las revoluciones y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hablamos también de la revolución industrial? Que es muy importante. ¿Bien? Así que ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy. Previously in your history class. Vamos a ver, chicos, con nuestro amigo Neko Kuruchan, que vimos la clase anterior. Y si tú te la perdiste, ahí arriba está apareciendo en el canal de YouTube. Si tú estás viendo esto desde Classroom, ya, esto es la clase número 20 para que puedas descargar incluso el PPT, la actividad y todo lo que tú quieras. Bien. Habíamos estado conversando de por qué se producía entonces la independencia de Hispanoamérica. Y ahí habíamos visto cómo los criollos ahora comienzan a identificarse como criollos, es decir, como americanos y no como españoles, no como peninsulares, sino que los peninsulares en general incluso eran mal vistos, o sea, ¿por qué? Porque ellos llegaban así con mucha pompa, se creían muy cool, y entonces acá los americanos eran vistos, bueno, como cualquier cosita. Y entonces, cuando ocurre un hecho muy importante, que es cuando se toma preso a Fernando VII, aparecen las juntas de gobierno desde México hasta lo que es El Salvador, y si se fijan, Chile es una de las últimas juntas de gobierno de crearse. Ahora, claro, en la clase anterior vimos todo esto, que era una junta de gobierno, y cuál era entonces la forma en que iba a gobernar, siéndole leal a quién, al rey de España. Y luego entonces vimos que todos estos pueblos americanos habían tomado el ejemplo de la revolución de Estados Unidos con la independencia norteamericana, de la revolución francesa que había ocurrido en Europa, y también entonces todo lo que tenga que ver con este descontento de los criollos que lo habíamos visto, primero porque ahora ya tenían una identidad local, y segundo, las reformas borbónicas lo habían dejado también con muy poco protagonismo, donde las reformas borbónicas lo que hacen ya es mantener la exclusión política, es decir, que no pueden ocupar altos cargos, más súmenle que se echan a los jesuitas, y los jesuitas era un grupo de sacerdotes muy intelectuales que, bueno, velaba también por la protección de los derechos de los indígenas, pero también ya velaba por este sentimiento nacionalista de los criollos. Y claramente que el monopolio comercial con España le traía tremendas desventajas a los americanos de poder comercializar entonces con ellos. Bien, así que cuando en el año 1808 Napoleón invade ya lo que va a ser España y deja de regente a su hermano Pepe Botella o José Bonaparte, finalmente aparece el cautiverio del rey Fernando VII, y ahí aprovechan el book para que se junten las juntas, o sea, se creen las juntas de gobierno, y que ojo, acá en América todas les van a jurar lealtad a Fernando VII, pese que van a establecer libertad de comercio, que era lo que se necesitaba, y suprimir este monopolio comercial, pero van a seguir siendo leales al rey, y ahí es donde aparecen todos los procesos de independencia con gente que piensa que es la oportunidad de lograr la independencia. Y acá en Chile esa persona es liderada por nuestro gran amigo José Miguel Carrera, y que posteriormente vamos a ver que se reparte en 3 etapas, con la Patria Vieja, la Restauración y una Patria Nueva. Y aquí tenemos 3 protagonistas distintos. O sea, en la Patria Vieja, claramente yo creo que el protagonista es José Miguel Carrera. En la Reconquista, aquí está el más grande, Manuel Rodríguez. Bien. Y en la Patria Nueva, yo creo que el protagonista es, indiscutiblemente, Bernardo O'Higgins. Hasta que incluso en el año 1823 le piden la renuncia. ¿Y por qué? Porque él gobernó desde el año 1818 como director supremo, pero con la Constitución del año 1822 él quería estar otro periodo
más ya de 6 años y la gente no la aguantó allí, sobre todo porque, bueno, O'Higgins va a ser acusado de que dejó morir a los hermanos Carrera y que mandó a asesinar a Rodríguez, lo cual no es mentira, ya ninguna de las dos cosas. Se fue contra la nobleza que había aquí, estos criollos, porque abolió los títulos de nobleza y dijo que todos eran ciudadanos, nada de que yo era conde, ahora marqués, no, nada de esas cosas. Y claramente con diferencias con la Iglesia Católica. Y eso hacen que le pidan la renuncia a O'Higgins. Y después viene la pregunta, ¿cómo se organizan estos países? Y ahí es donde va a aparecer una nueva unidad con el ideario republicano, ya que ya habíamos estado estudiando, pero eso va a ser materia tuya del próximo año. Genial, ¿o no? Neko Kuruchan. Let's go, students. Muy bien, chicos, vamos a la clase previamente del día de hoy. Vamos a terminar el último sorbito de café, chicos. Ahora sí, con todo sino para qué. Chicos, ¿qué es la revolución industrial? Primero, se va a dar durante la mitad del siglo XIX en Inglaterra y luego se va a extender por Europa y luego los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no solo estamos hablando de la revolución industrial? Porque mientras está ocurriendo todo este proceso de cambio político con la independencia y todo lo demás, esto está también ocurriendo en paralelo, es decir, esto ocurre desde la mitad del siglo XIX, ya más o menos, ya aproximadamente del año 1800 en adelante, ya, y aparece toda esta sustitución de lo que es la industria artesanal, ya, por una industria moderna, sobre todo porque se comienzan a utilizar máquinas, ya, máquinas como fuente de energía y de movimiento que van a reemplazar aquí a lo que yo no tengo. Ni fuerza ni músculos. Bien, porque acá lo que se hacía todo era tracción a animal. Ya, no sé dónde está esta cosa. Ya, entonces era todo con esta cosa a fuerza, a pulso, como se dice. Es decir, a lo que yo pueda hacer con mis manos, a lo que yo pueda hacer entonces ahí con algún tipo animal. Y eso va a ser reemplazado y claramente que va a tener un cambio tremendo hasta el día de hoy. Nosotros somos hijos de la revolución industrial. Nuestras sociedades son sociedades hijas de la revolución industrial. ¿Y por qué nosotros hablamos de industrial? Ese es el concepto, ¿bien? Porque van a integrar primero la industria a través de la máquina de vapor. O sea, yo creo, y los historiadores también concuerdan que el invento más importante, chicos, de esta revolución industrial es, por lejos, la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor, ya dice, pero vapor es como, sí, el vapor de agua, es decir, tú tienes agua, le pones algo caliente, en este caso leña, pero no le vamos a usar leña, sino que vamos a ponerle carbón, y luego de eso entonces eso se calienta, el vapor sube por tuberías y hace mover cosas. Eso es todo, o sea, no es tan complejo tampoco de poder entender cómo funciona el vapor. Ahora, el carbón posteriormente vamos a ver que va a tener ciertas limitaciones, es muy contaminante, por eso que en esta época las ciudades comienzan a tener nubes gigantes de en este caso CO2, y eso es lo que va a provocar que se inicie también en el mundo un proceso de cambio climático, ¿bien? Porque la cantidad de CO2 que va a estar en la atmósfera ya hace que el cambio climático, que se produce aproximadamente entre 3.000 a 5.000 años, esto se adelante a un tema de 200, 300 años. Entonces, claro, aquí es donde también se origina el cambio climático. Luego aparece el uso del petróleo, ya en una segunda etapa, ya es decir, cómo se comienza a utilizar este combustible fósil, ahora como combustión, ya, o en este caso materia prima para la combustión, y posteriormente entonces con ya la segunda revolución industrial para el año 1870, ya es como la última, vamos a ver el uso de la electricidad, ya, y ahí vamos a tener que estudiar sí o sí a Tesla, y yo digo Tesla primero porque después Edison le roban mucho de la idea, ya que ellos competían, pero de hecho Tesla tenía ideas muy locas y muy geniales, pero Edison finalmente va a ser más negociante, mejor va a ser más capo en ese sentido en cuanto a los negocios, y por eso que en general Tesla es el inventor, pero el que finalmente gana en toda esta carrera por la electricidad va a ser Edison. Bien, ahora esto claramente que el próximo año también ustedes lo van a volver a ver, ¿ok? Ahora, sí, es el proceso más importante que nosotros hemos tenido después del hecho de que nos asentáramos con la revolución neolítica. O sea, desde que dejamos de ser bandas cazadoras recolectoras, la revolución industrial es lo que hace un cambio en 360 completo, así un giro en 180 grados.
para que finalmente nosotros tengamos las sociedades que tenemos en la actualidad. ¿Bien? Ahora, ¿cómo eran antes estas sociedades preindustriales? ¿Bien? Porque ya habíamos visto cómo era, por ejemplo, ya lo que era el antiguo régimen desde el punto de vista político. Bueno, pero desde el punto de vista de la sociedad, lo preindustrial principalmente era que se producía el trabajo por la mano del hombre, es decir, si había que hacer un hoyo, la cavábamos a pala, ya, o si había que arar, lo hacíamos con animales. Ahora, la producción de bienes, claramente que era lento, porque estaba hecho con la fuerza que nosotros como humanos teníamos. Y también hay que entender que nosotros nos cansamos, que tenemos una fuerza limitada y no una fuerza entonces ilimitada que pudiese tener una máquina. Y entonces en ese sentido, claro, o sea, la construcción era lenta, el traslado de personas era lento, el traslado en este caso de bienes, la producción de bienes era lento. O sea, si yo quería mandar una carta, yo tomaba la carta y el cartero iba caminando o iba en su caballito y llegaba. Entonces, claro, cuando ya hay una máquina en el transporte que te mueve todo mucho más rápido, a más kilómetros por hora, ahí uno dice, wow, o sea, aquí hay una revolución y comienza la instantaneidad. Ahora, esto es muy importante porque el día de hoy para nosotros es más que lo que la revolución industrial va a comenzar a hacer, que es rápido. Para nosotros el día de hoy es instantáneo. Es decir, si yo ahora quiero comunicarme con ustedes, mando un mensaje vía mi teléfono y les llega inmediatamente. No como en esa época que era escribir un mensaje en un papel, esperar que llegara alguien que se lo lleve y así después recibir respuesta, que podía ser días, meses, dependiendo de la distancia. Pero con la revolución industrial ya vamos a tener que hay máquinas que van a poder hacer eso a través de, por ejemplo, una locomotora que lleve ese mensaje, un automóvil. Y ahora nosotros hemos evolucionado a una sociedad mucho más industrial que se llama sociedad postindustrial y que es una sociedad informática. Y eso es un proceso que comienza acá, chicos, ya con estas sociedades preindustriales. Bien, ahora, ¿cómo y dónde vivía la gente? No vivía en las ciudades, vivía en este caso en el campo. ¿Por qué? Porque tú en el campo necesitas mucha mano de obra para poder trabajar. Y como entonces tú necesitas mucha gente en el campo, las ciudades claramente que eran pequeñas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en el campo era cosa de que pasara una sequía, que viniera un bicho, que viniera una peste y que cada cierto tiempo mermaba mucho la población y se moría mucha gente. Es decir, cuando nosotros hablamos de pandemia el día de hoy, ahí no habían pandemias como en todo el mundo porque estaban muy focalizadas. Era muy raro que una peste llegara de un lugar del mundo a otro, salvo por ejemplo con la peste negra que desde China llega en barcos a Italia y luego de ahí llega a Europa. Pero a América no había llegado, entonces, porque no era un mundo globalizado. Hoy en día lo que pasa aquí en Chile se va a saber inmediatamente y en el otro lado del mundo. Y si hay un bicho en China, se va a venir por aviones y eso se va a contagiar. En esta época no era así, era todo mucho más focalizado. Entonces es bien interesante porque claro, cuando uno habla de cuáles eran los medios de transporte que se usaban en esa época, o sea, era el caballo, andar así, ¿ya? O en las carretas así, ¡jo! ¡Jo! O en este caso los barcos a vela, o sea, esos eran los medios de transporte más en este caso eficaces. Y un caballo llega más o menos a 25 kilómetros por hora en cuanto a su andar, ya, y un barco a vela puede llegar a 40 y tanto. Entonces, claro, si yo me iba a dar un viaje de Chile a Europa, o sea, no me demoro las 16 horas que pudiese demorarme en este momento en un avión, o sea, en realidad era un par de meses ya que yo iba viajando en barco. Entonces eso es bien interesante porque la concepción del tiempo, niños, de estas sociedades era mucho más lenta. Nosotros hoy en día, si no tenemos las cosas inmediatas, uy, como que nos desesperamos, ya. En este momento no. Es decir, el tiempo era muy importante, ¿ya? Y el trabajo manual, pues, o sea, se hacían las cosas con la manito y no en este caso de manera muy industrial, ¿bien? Sino que era todo más bien artesanal, como por ejemplo este monito de Tejidos Colin, que está hecho a mano, 100% a mano y con amor. Mira, ahorita dice 100% hecho a mano, ¿ya? Y hecho con amor, ¿bien? No con una máquina, y eso va a ser la diferencia, chicos, es decir, de tener algo que lo tocó una persona y que lo hizo a finalmente algo tal como por ejemplo esto que lo hizo una máquina. No lo hizo un hombre, ningún hombre estuvo metido en la construcción de ese teléfono, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los factores, niños, que nosotros vamos a tener que van a afectar entonces para que aparezca esta revolución industrial? Ya es bien interesante porque aparece esta revolución demográfica, es decir, que ahora va a haber más gente disponible para trabajar en las fábricas. Aparece la revolución agrícola, que es la incorporación de la maquinaria en lo que va a ser el campo.
la revolución tecnológica con las máquinas, este maquinismo, y sobre todo en el sistema febril, en la producción de telas, ¿bien? Luego, la revolución de los transportes, y aquí es donde el caballo y la vela van a ser sustituidos ahora por el vapor, y luego entonces la revolución de las finanzas, porque voy a tener ya el crecimiento y el nacimiento de una sociedad de clases basada, por ejemplo, en el capitalismo y en la burguesía. Y hay que entender que, recuerden que nosotros hablamos de los sistemas económicos, porque el mercantilismo lo tenía España y que España se va a quedar muy atrás en esto, es decir, España simplemente va a seguir siendo muy medieval. Luego vamos a tener que Francia basaba su economía y su riqueza en el terreno, en las tierras, pero Inglaterra era entonces la que va a basar su economía en el capitalismo. Y ahí en donde en Prusia, que era un estado de los estados alemanes, también va a comenzar entonces a llevar a cabo esta revolución industrial posteriormente a lo que sucede en Inglaterra. La revolución industrial, chicos, nace en Inglaterra. Bien, y luego se va a expandir al resto de Europa, principalmente en Prusia, y luego entonces después se expande por parte de Europa, y luego Estados Unidos, y luego finalmente la última revolución ya en Japón. Ahora, dentro de esos factores, aquí tenemos el aumento demográfico, es decir, existe en este caso una mayor cantidad de personas ya dispuestas en las sociedades. Ahora, ¿cómo y por qué aparecen entonces más personas ya con este aumento de la población? Por una cosa muy sencilla, el aumento entonces en las mejoras de las condiciones de vida. Ese aumento, por ejemplo, puede ser en cuanto a la disminución de la mortalidad, que muchos niños se morían ya y no llegaban a la adolescencia, y ahora entonces por los avances en este caso médicos, ya por la higiene, por la mejora en la alimentación, ya eso va a aumentar entonces el aumento de la población, ¿ya? Y aquí hay un crecimiento y un boom demográfico donde vamos a ver entonces muchas más personas que van a sobrevivir a estas etapas más adultas. Bien, antiguamente en la Edad Media y el mundo moderno la esperanza de vida era mucho más reducida porque había peste, era mala la alimentación, ya dependía mucho de lo que la tierra me pudiese entregar, y por esa misma razón entonces había mucha gente que pasaba hambre y que, claro, con sus defensas bajas llegaba alguna enfermedad y los mataba. Bueno, ahora, en este caso, con mejora en la alimentación, con mejora en la higiene, con mejora en la medicina, la población puede sobrevivir. Bien. Ahora, ¿cómo se llega a esta mejora en la alimentación? Es bien interesante porque aquí aparece esta revolución agrícola y se cambia el sistema de rotación trienal, ya, y que ocupa el barbecho, y el barbecho es cuando usted deja el terreno descansar. Hay que entender aquí una cosa que la gente que es de campo lo entiende sumamente bien, pero los que no son de campo se los voy a explicar. Los cultivos, las tierras tienen una carga, en este caso, como de minerales, ya proteína y cosas así, es decir, tienen una carga de cosas que las plantas pueden comer. Pero si yo pongo ciertos tipos de plantas, consumen eso mucho más rápido, así que todo lo que son los sais y los minerales se consume más rápido. ¿Bien? Por ejemplo, si yo planto trigo, el trigo en general consume mucho ya de los nutrientes que están en la tierra. Entonces, si yo plantaba trigo con la rotación trienal, yo tenía que dejar en la tierra al año siguiente en barbecho. ¿Qué significa eso? No ocuparla, es decir, que quedara ahí simplemente el terreno esperando a que al año siguiente se empiece a recuperar poquito, y esa recuperación yo puedo plantar, en este caso, todo lo que sean plantas que sean de raíz interna, como por ejemplo la cebada, el guisante, que son las arvejas, ya las judías, que son los porotos, ya es decir, o la zanahoria, o algún tipo en este caso de cultivos que sean de raíz, como la zanahoria, ya, o la cebolla y cosas así, que no ocupan tanto de, en este caso, los minerales y los nutrientes que hay en la tierra. Y entonces sí, al tercer año se recuperaba la tierra y ahí podía volver a plantar trigo. Entonces, claro, había un año donde la tierra no era ocupada, y entonces por esa misma razón había en esta rotación anual, ya era bien compleja. Bien. Ahora, se crea un sistema que es el sistema cuadrienal, ya, que es de cultivo el Norfolk, ya, y el cultivo Norfolk es que en 4 años la tierra se va a utilizar y se va a rotar de muy buena manera. Entonces, primer año se sembraba en este caso cebada o se sembraba trigo, da lo mismo eso. Al año siguiente se va a dejar el trébol
o hierba para los animales, es decir, para el uso de la ganadería. Luego al año siguiente se va a volver a sembrar trigo o cebada, da lo mismo, cualquiera de los dos, y al año siguiente, en vez de dejar entonces en barbecho el terreno, se cultivaban todo lo que son cultivos de raíz, cebolla, en este caso, ¿qué más? Zanahoria, poroto, arvejas, qué sé yo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, de esa forma, durante los 4 años se utilizaba el terreno, y eso va a ser genial. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener todos los terrenos cultivables disponibles todos los años y no en barbecho como estaba acostumbrado antes. Y a eso ustedes le tienen que sumar que se suman nuevos alimentos que van a ser traídos desde América, como la papa y el maíz, que también son carbohidratos que actúan ya tal cual como lo hace en este caso el trigo. Pero el trigo ocupa mucho nutriente de la tierra. Entonces, por esa misma razón, cuando podemos tomar la papa y el maíz, que no ocupan tanto nutriente y en su carga energética en cuanto a carbohidratos es bastante similar al trigo, es decir, yo puedo vivir comiendo papitas y sobre todo si son fritas. Yo puedo vivir, por ejemplo, comiendo maíz, ya que se puede hacer lo mismo que el trigo, es decir, tú el maíz lo puedes, y de hecho en América, todos los pueblos americanos ocupaban de base alimenticia el maíz, entonces lo ocupaban para hacer pan, para hacer tortillas, para comerse el choclito así, ¡ay, qué rico! Y todo lo demás. Entonces, al final, el maíz viene a ser un muy buen reemplazante del trigo. ¿Por qué? Porque finalmente cumple la misma función, pero que requiere menos carga, en este caso, de nutrientes acá en cuanto a la tierra, ¿ya? Eso. Vamos a hacer, aquí vamos a esperar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, hicimos una pequeña pausa porque me llamó mi jefe, tendré que el jefe hay que contestarle, ¿ya? Vamos a ver cuánto llevamos, miren, llevamos 31 minutos. 31 minutos, me encanta 31 minutos, genial. Chicos, entonces es interesante porque, claro, cuando nosotros hablamos de este cambio de este sistema trienal a un sistema cuatrinal, a través del sistema Norfolk, hay un avance, y si a eso tú le sumas, entonces se incorpora el maíz, se incorpora la papa, o sea, chicos, de verdad, aquí hay una mejora en cuanto a la dieta alimenticia de las personas que viven entonces en esta sociedad que está teniendo esta revolución agrícola, ¿bien? Ahora, esto es bien interesante porque ahora también la ganadería ya comienza entonces a utilizar la tierra, ¿ya? Y también los establos, y entonces hay una especie de rotación en cuanto a tierra, cuando hay tierra disponible, ya sea a través de la hierba o el trébol, o establos cuando ya no hay tierra disponible y no hay trébol ni eso. Y entonces comienza a crearse toda una explosión ganadera que finalmente provoca que haya más disposición al tema de la carne, ya, o en este caso a sus subproductos. Bien, vamos a ver aquí y entonces sigamos, pues sigamos, ahí está. Entonces, esto es realmente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto a lo largo de la evolución del hombre, que lo vimos desde el año pasado ahora, que cuando el hombre se cae del árbol comienza entonces a utilizar la fuerza para arar, para sembrar, y luego entonces comienzan a usar los animales. Entonces fíjense, primero era entonces todo a través de la mano ya del hombre, luego entonces comienza a usar los animales, pero con esta revolución ahora se comienza a usar maquinaria entonces, ¿a qué? Maquinaria a vapor, y eso marca una diferencia, porque de acá, de tener mucha gente en el campo que yo necesito para arar la tierra, para cultivar, para cosechar, ahora una sola persona teniendo un montón de maquinaria ya puede hacer absolutamente todo. Bien, y por eso que la incorporación, chicos, de maquinaria, de estas máquinas de vapor, va a hacer que primero todas estas tareas sean mucho más rápidas, ya, es decir, que yo no requiera de tanto tiempo para poder hacer estas tareas, pero también voy a requerir menos manos de obra, es decir, mucha gente que vivía en el campo y que vivía de la siembra, de la cosecha, de la trilla, etcétera, etcétera, ahora finalmente ya no va a tener ese trabajo. Entonces, claramente, si yo no tengo trabajo en el campo, voy a tener que buscar nuevos horizontes, y para eso entonces aparecen las ciudades como la opción. Y por eso se produce el concepto de la migración campo-ciudad, es decir, las personas desde el campo comienzan entonces a irse a la ciudad. Ahora, es bien interesante porque yo, lo dijimos recién hace un poquito,
las ciudades eran pequeñas, entonces no estaban preparadas para recibir un montón de gente, y eso va a provocar de que muchas personas ya vayan a las ciudades, pero van a vivir en condiciones paupérrimas, es decir, condiciones muy complejas, ya sobre todo con mucha carencia, ya, pero por lo menos en la ciudad sí va a haber en este caso trabajo. Ahora, por ejemplo, ¿y qué es lo que sucede en Inglaterra? Que como ahora ya la tierra se puede trabajar con muy pocas personas, solamente con maquinaria, comienza a aparecer lo que es la propiedad privada, ¿ya? Y esa propiedad privada que lo que busca entonces es decir, oye, este pedazo de tierra es mío y yo esto lo voy a trabajar y lo voy a cuidar, y para eso entonces se produce entonces esta cosa de que ahora sí la tierra va a valer, ¿ya? Y tiene un precio, ¿bien? Entonces ya no hay tierras comunitarias, sino que hay alguien que va a empezar a comprar las tierras. Otro de los aspectos es que aparecen entonces estos avances técnicos y tecnológicos, sobre todo se va a dar, por insistir, en Inglaterra la aparición de ciertas industrias. Y la primera de ellas es la industria del hierro, la industria siderúrgica. Y esto ocupa la energía hidráulica, que ya lo hemos dicho, es decir, la energía del agua, para que sus fábricas comiencen a funcionar y las personas que trabajen allí van a recibir un sueldo. Lo mismo pasa con la industria textil, chicos, donde ya allí va a aparecer la máquina de hilar, ya el telar mecánico, ya, y la lanzadera volante, que es donde nosotros vamos a poder ver que la industria del tejido va a ser la que va a dar movimiento ya al comercio y a la economía durante esta revolución industrial. Es decir, una cosa van a ser las fábricas, pero la pregunta es, bueno, ¿y fábricas de qué? Principalmente era la industria textil, y eso lo vamos a ver que vamos a ver más materias primas disponibles. Y por esa misma razón Inglaterra ya tenía este vínculo con sus colonias. ¿Por qué? Porque ellos le entregaban estas materias primas para la revolución industrial. Y allí recuerden que cuando ocurre la independencia de los Estados Unidos, Inglaterra no se demora 30, 40 años en reconocer la independencia de los Estados Unidos, sino que en un par de años Inglaterra dice, oye, Estados Unidos nos entregaba muchas materias primas a nosotros para llevar a cabo nuestra industria. Entonces, oye, es una estupidez que no hagamos negocios con ellos y nos enemistemos. Y por eso que Inglaterra reconoce muy rápidamente la independencia de los Estados Unidos y comienza a hacer negocios, porque de allí obtiene entonces materias primas. Ahora, esto es tremendamente importante, porque cuando uno ve en el caso de Hispanoamérica, España no reconoce, más casi después de 40 y tantos años empieza recién a reconocer la independencia de la República Americana. Y eso es porque, claro, España no tiene un proceso de industrialización, sino que ya lo tiene mucho más tardío, pero España no es parte entonces de este proceso de revolución industrial. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ellos, como saquearon y robaron todo el oro de América, tenían mucho dinero. Y ellos creían que con eso podían subsistir, porque pensaban que la acumulación de metales a través de este mercantilismo era el sistema económico que siempre iba a estar de moda y lo que iba a regir el planeta. Y después se dieron cuenta que finalmente va a ser el capitalismo lo que hasta el día de hoy mantiene el planeta en movimiento económico. Y España entonces queda muy retrasada, y España, claro, queda casi como un país medieval dentro de toda esta revolución industrial que se está llevando a cabo en Europa. Bien, ahora, ¿cómo se lleva a cabo entonces esta revolución industrial? Con inversión. Tú necesitabas gente que invirtiera en fábricas, que invirtiera entonces en nueva tecnología, que invirtiera en maquinarias, que comprara materias primas, que se arriesgara, ¿ya? Y para eso entonces aparece todo lo que es la inversión del capital, es decir, de lo que yo tengo lo voy a invertir para finalmente crear entonces este negocio. ¿Y dónde lo voy a crear? ¿En el campo? No, lo voy a crear entonces en las ciudades. Y entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las fases de esta revolución industrial? Porque tenemos dos fases, que es la primera que estamos estudiando, que se da en paralelo con todos estos procesos revolucionarios, ¿ya? Que es la primera revolución industrial que se da del siglo XVIII y el siglo XIX, donde la máquina de vapor va a ser entonces la protagonista. Se inicia en Inglaterra, y que vamos a ver entonces estos avances en la industria del hierro, la industria textil, ¿ya? Y la industria de los transportes, ¿bien?
Primero se da en Inglaterra, luego pasa a Europa, luego a Estados Unidos y luego a Japón. Y ahí eso es como una imagen que podemos ver de todo lo que está este surgimiento de estas ciudades, principalmente en Inglaterra. Y aquí yo recomiendo, si te gustaría ver la cosa in situ, cómo estaba, ya Assassin's Creed Syndicate, ya es un Assassin's Creed, bueno, en realidad es bastante malo, pero en general sirve como para ver cómo se desarrollaba Londres ya durante esta época ya de revolución industrial, bien. Y luego aparece la segunda revolución industrial, donde ahora se cambia el carbón como principal fuente de energía, sino que ahora se cambia a lo que es el petróleo y la electricidad, y apareciendo entonces el motor de combustión interna, que es el motor diésel, es decir, ya se deja el vapor y ahora se cambia entonces por un motor de combustión interna, y ahí claramente que hay un despegue tremendo en cuanto a los avances en la industria, por ejemplo, química, siderúrgica y de los transportes. Aquí sí se lleva a cabo simultáneamente porque aparece principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa Occidental y también en Japón, ¿ya? Ahora, el icono de esto es claramente la aparición del automóvil, pero eso ya es casi para el siglo XX, así que en ese sentido, chicos, lo van a estudiar el próximo año. Entonces, a ver, resumamos. Ya aquí tú puedes poner una pausa si quieres y entonces resumir todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque hemos visto que está la revolución agrícola, la revolución demográfica, la revolución tecnográfica, ya, o tecnológica, ya, luego la revolución en los transportes y el desarrollo del comercio. Esos son los factores que van a incidir entonces en esta revolución industrial. Y ahí está entonces todo lo que nosotros hemos estado hablando en este vídeo ya sobre estos factores. Ahora, ¿cuál de verdad, chicos, es la clave para entender esta revolución industrial? Es el invento del gran James Watt, inventor de la máquina de vapor. Y James Watt tiene entonces esta idea de muy simple utilizar entonces la energía producida a través del vapor, ya, para crear movimiento rotatorio, y de esa forma ir creando entonces un sistema de cintas que va a servir para activar otras maquinarias, y se va a utilizar el carbón, ya principalmente lo vamos a ver en la industria textil. ¿Por qué la máquina de vapor? Primero, porque se incorpora en la industria textil en base al sistema de cintas. Ahora, eso hace que aparezca la posibilidad de instalar mayor capacidad de creación en cuanto a los productos, y claramente entonces se dejan de lado los talleres. Y entonces, ¿qué hago yo? Simplemente comprar máquinas, contratar personas que operen estas máquinas, y además de eso ya poder comprar insumos ya y contratar trabajadores. Y aquí es donde uno puede ver este movimiento de cintas, chicos. Miren, acá voy a ocupar el mouse, pues digo que se me ha ido acá. Entonces fíjense, acá tengo el carbón, tengo los operarios que le van echando carbón. Acá comienza entonces la chimenea a calentar esto, se calienta el agua baja acá a través de lo que es un pistón, que ese movimiento hace esto. Ese es el movimiento de pistón, es un movimiento que empuja y retrae, y ese movimiento que empuja y retrae mueve entonces a un volante, y ese volante tiene unas correas. Y esa correa, que es una cinta, se instala aquí con un engranaje que va moviendo entonces este rotatorio, ya que en este caso este es un árbol de transmisión, ya, y se va moviendo. Entonces ese va moviendo, y esa cinta finalmente, fíjense, llega a cada una de las máquinas de telar. Entonces de esa forma aparece esta revolución industrial a través, simplemente, fíjense, de un pistón con una biela que va entonces moviendo, y eso hace que se mueva el otro fierro, y los otros fierros, que es el árbol de transmisión, se va moviendo, y va moviendo también las cintas que están ligadas entonces a cada una de las máquinas que están ahí. Ahora, esto es bien interesante porque, claro, uno va a decir, profe, ya igual se ve bien sencillito, pero fíjate, ahí, pues, ahí se ve en una imagen que ya es más realista de cómo se ve entonces esta máquina de vapor. Claramente que hay riesgos, sí, claramente que sí, pues, o sea que finalmente algún operario pueda salir accidentado de alguna u otra cosa. Bien. Ahora, chicos, con respecto a la máquina de vapor en el campo, ahí claramente que vamos a ver que la incorporación de esta máquina va a traer consigo que finalmente nosotros veamos que se produce esta migración campo-ciudad. La máquina de vapor es muy distinta, o sea, es como una especie como de tractor, pero el primer tractor, pues, o sea, fíjense que ni siquiera tiene ruedas de caucho, sino que es todo de metal, etcétera, etcétera. Pero claramente que es la innovación en el campo, que nosotros la podemos ocupar como segadora, como sembradora, como trilladora. Y
recuerden que la segadora es para cortar, la sembradora entonces abre la tierra y va entonces poniendo la semilla, así. Y la trilladora ya usa ese movimiento para hacer esto, hace ese movimiento y hace entonces que el trigo se separe, ya, de lo que va a ser la paja. Y por esa misma razón, chicos, vamos a ver que la trilladora ya no necesita una cantidad de gente tremenda, que ustedes lo pueden ver en la trilla yegua suelta, que era como se hace, ¿ya? Que era separar entonces el trigo de la paja, ¿bien? Y eso en el campo produce que mucha gente se vaya entonces a la ciudad. Y entonces fíjense cómo la máquina de vapor revoluciona los transportes. Ya primero, ya es porque al haber entonces una gran cantidad de productos disponibles, también se hace necesario poder llevarlos y transportarlos de un lugar a otro, ya sea entonces a través de pasajeros o ya sea a través de carga. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo de manera eficiente y hay que hacerlo de manera, entonces, lo que más se pueda transportar, ¿bien? Y ahí aparece entonces la primera locomotora creada en el año 1829 por George Stephenson. Ya hay alguien que dice que Richard Tablesky fue el primer creador de la locomotora, pero ahí está en realidad George Stephenson hizo aquí esta locomotora, ya que es Locomotion número 1, ya que es la primera locomotora. ¿Y por qué? Porque la otra no funcionó, los rieles no funcionaron, así que al final por eso es que se toma la de Stephenson como la primera. Y luego entonces surge también el barco a vapor, ya creado por Robert Fulton, que en el año 1807 va a construir, chicos, el barco a vapor. Entonces fíjense, o sea, aparece esta revolución en los transportes, ya las velas se dejan en este caso de lado, y según yo y también muchos historiadores, el invento más importante de toda esta revolución es la máquina de vapor, la locomotora. Y que es porque marca un antes y un después en el sistema de transporte. Es decir, acá no solamente se puede transportar personas, sino que se puede transportar carga. Tú pones un sistema de rieles y la locomotora puede llegar a cualquier lugar del mundo, ¿ya? Y esto hasta el día de hoy se utilizan entonces los trenes, y ahora ya no son a vapor, ya no son a carbón, pero sí todavía se utilizan los trenes porque es el medio, en este caso, más seguro ya para poder llevar y transportar cosas. Es un medio que en general ya bien gestionado, es un medio económico, y además de eso entonces es lo que marca la revolución en cuanto al tiempo y a la distancia que recorría, ya, pero también, chicos, a la capacidad de carga que tiene alguien para poder trasladar productos. Así que la locomotora creo que es el invento más revolucionario de esta revolución industrial. Y ahí después le suma entonces este barco, que es el barco en este caso a vapor, que también sirve entonces como medio de comunicación fluvial para de esa manera también transportar principalmente carga y personas a través del mar o de lo que son los lagos, ríos, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, chicos, vamos a ver que la revolución industrial nace ahí en Gran Bretaña. Ahí vamos a ver todos los focos principalmente en el sector de Manchester, ya que es donde uno puede ver que hay un gran desarrollo. Luego también tenemos todo el centro de lo que va a ser Inglaterra con Sheffield, Northfield, ya que son Nottingham, que son como los lugares donde aparece toda esta revolución industrial. También en Escocia, en este caso con Glasgow, ya Liverpool, y uno dice, oh, pero son puros equipos de fútbol. No, son ciudades de, en este caso, Gran Bretaña, que es de Inglaterra, que es de donde nace y se origina la revolución industrial. Y acá entonces nosotros lo podemos ver entre el año 1840 en adelante. Fíjense cómo en el Reino Unido, es decir, cómo en Inglaterra, nace esta revolución industrial, donde vamos a ver, por ejemplo, Lancaster, Yorkshire, Londres, ya que se van a obtener también recursos minerales para poder tener como materias primas en este desarrollo. Y posteriormente lo va a tomar claramente Alemania, lo va a tomar Francia, y bueno, y ya está ahí nomás. Y ahí fíjense, tal como yo les decía hace un ratito, o sea, tanto en España, Portugal, ya, y el sector de Grecia, Rumania, Serbia, todo el sector de los Balcanes no tienen un desarrollo, de hecho no tienen un desarrollo de industrialización, y eso hace que ellos queden muy retrasados desde el punto de vista entonces de la industria, y que claramente que las potencias que se van a formar para el siglo XIX y siglo XX tienen relación con esto, chicos, con la industria. Ahora, si usted no se subió a este carro, que fue lo que le pasó entonces a estos países, claramente que van a quedar como potencias de segundo orden. Bien, para terminar la clase y nuestras unidades,
que es lo más triste de todo, chicos. Aquí está un tremendo mapa conceptual para que ustedes lo puedan ver, lo puedan en este caso anotar. Porque estamos viendo que la revolución industrial, chicos, es causado porque hay una revolución tecnológica, hay una revolución agraria, hay una revolución en transporte y hay una revolución demográfica. Ya, es decir, que hay todo un cambio desde la incorporación de la máquina de vapor, ya que era mucho más barato, que el carbón era mucho más abundante, que va a influir en la industria siderúrgica, en la industria textil, en la industria del hilado, en la industria del tejido, y eso va a hacer que tengamos mucha más producción en esto, pero que también en el campo va a provocar la migración del campo a la ciudad a través de la incorporación de maquinaria, donde se va a incorporar también el sistema Norfolk de esta producción a través de 4 años de rotación y sin dejar el terreno en barbecho. Y eso es bien interesante porque después aparece el aumento entonces de personas en las ciudades y el aumento entonces del tamaño de estas ciudades, y lo vamos a ver nosotros claramente en Inglaterra con todo este proceso de industrialización, y que termina, chicos, con esta revolución en los transportes principalmente a través del ferrocarril y el barco de vapor, que se transforman entonces en medios de comunicación de transporte, perdón, y de comunicación también baratos, rápidos, económicos, que tienen una gran capacidad de carga, ya sea también en personas, ya sea también en cuanto a materias primas, y eso es de verdad, chicos, por eso que estamos hablando que la revolución industrial es el proceso que marca ya una nueva forma de ver el mundo y de finalmente estar en nosotros como sociedad conviviendo con ello hasta el día de hoy. Bien, chicos, para terminar simplemente les voy a dejar la última actividad, casi en realidad de una cosa, un regalo. Este es mi regalo de despedida para que la hagan en su cuaderno. Respondan estas 4 preguntas bien sencillas. ¿En qué consistió la revolución industrial? Enumera brevemente los antecedentes de la revolución industrial. Ahí está, que son los factores. Luego, ¿por qué es importante la máquina de vapor en la primera revolución industrial? Y por último, explica cómo influye la máquina de vapor en la industria, en el campo y en los transportes. Es decir, ¿cuál fue la importancia entonces del vapor y la máquina de James Watt en las aplicaciones de la industria, el campo y finalmente los transportes? Bien, así que eso es, chicos, eso ha sido la clase final de este año. Muchísimas gracias por haber acompañado ya este largo camino donde hemos estado trabajando durante todo el año en estos temas que de verdad no solamente son muy importantes, porque de verdad que yo creo que la materia de octavo de historia de lo que nosotros hemos visto durante estas 21 clases es, creo, lo más importante que ustedes deberían aprender, sobre todo por lo que implica en entender el contexto actual de la historia del mundo. Así que en ese sentido, a todos, darle las gracias por haber estado viendo estos videos ya durante todo este ciclo, y con esto entonces yo comienzo a despedirme. Recuerden, como siempre, seguirme en @0recargados, seguirme en el Loco Profe de Historia en el canal de YouTube, y recuerden que está el video número 100 para que puedan trabajar entonces también con ello. Y además, chicos, yo les quiero dar las gracias. Participen en el concurso, participen ahí por el Among Us, por los libritos, por todas estas cosas, ya, y darle las gracias entonces por haberme seguido en estas locuras y en estas cosas que hemos hecho durante todos estos meses. Por mi parte, me despido, muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Así que todos aquellos que están viendo el canal de YouTube, sigan también, porque vamos a tener más novedades. En el verano vamos a hacer otras cosas más bacanas para que también puedan estar viendo ahí, compartiendo los videos, darle su buenos like, ya. Y para saber todas las novedades de lo que hacemos día a día en @0recargado. Bien. Muchísimas gracias, chicos, y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Vayan mis abrazos, mis cariños, porque somos el primer curso que finalmente termina ya con los contenidos de este año. Así que vaya mi abrazo fraternal, mi cariño, y nos vemos hasta la próxima. No, sí, ahí está. Nos vemos en @0recargado y en el Loco Profe de Historia. Pero por mi parte, contenido de octavo año básico, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, chicos, y como siempre digo, ahora sí, me despido con un clásico. Hasta la vista, babies. Ahora sí, hasta la vista.